vamos a ver el contrabando técnico. Ese sí da un poco más de problemas de interpretación. Si el anterior vimos, este es mucho más complicado. Vamos a leer primero la norma propuesta. Artículo 18 del proyecto 19 de contrabando técnico. El que uno consigne información falsa en A, la declaración de importación o de exportación de mercancía, o B, en la factura de nacionalización o de exportación de mercancía, y o 2, aporte documentos soporte falsos o con información falsa ante la administración aduanera, incurrirá en prisión de 4 a 7 años. Ese delito consagrado allí es muy amplio. Mire que lo que anota ahí en verde es que falta la finalidad ilícita de la conducta. Solamente la trajo allí el proyecto como una falsedad pura y simple, el que consigne en los documentos de los aduaneros una falsedad. Y ahí uno va a determinar uno qué puede ser una falsedad consignada en un documento. Un error de la subpartida arancelaria, y por desgracia ese error lleve a que la subpartida que se declaró, como es costumbre, es la que pague menos. Claro. ¿Sí? Porque es raro cuando se incurre el error. Aún, si se pagara, bueno, tengo un caso para esto. Tengo un caso de una empresa que importa las aeronaves y se equivocó la subpartida. Se equivocó la subpartida, pero a favor de la DIAN. Y empezó a pagar más. Y entonces, como era a largo plazo, empiezas a pagar las cuotas, y en la tercera alguien le dijo, pero oiga, pues usted va a acabar pagando, si esto es de las aeronaves que por su peso en vacío está en cero arancel. Y el IVA tampoco lo paga porque se define hasta que haga ese la acción de compra. ¿Por qué está pagando? Y lo verdad, es porque se paga el revisaron, hay clasificación arancelaria que la solicité y efectivamente. Pero le dice la DIAN, no, usted que se equivocó, y se equivocó, pague. Pero no hay después, como que creo que hoy en día, ante un tipo muy parecido a este, tipo penal muy parecido a este, después se aclara que si el tema se puede subsumir como discusión administrativa de clasificación o valor, no es delito. ¿No hay aquí eso? Sí, no lo hay, pero sí, en el actual, sí, claro, es la defraudación de la renta de aduanas. Correcto. Es la defraudación de la renta de aduanas o su facturación. ¿Y acá no lo meten algo así? Como... No lo dice, pero tiene razón. Lo dice actualmente el Código Penal, en la defraudación, creo que uno puede acceder a un cargo comparativo, pero sí es cierto que la defraudación es la subfacturación, el que en cuantía superior a 20 salarios mínimos, ¿cierto? Evada el pago de los tributos aduaneros, y por eso lo ha hecho, incurrirá en tal y tal. Multa, incluso en multa 20 veces lo dejado de declarar, lo dejado de pagar. Que es o sea, partiendo de 20 salarios mínimos, lo mínimo serían 20, son como 160 veces lo dejado de pagar, pues, comparativamente. Pero sí, y trae que saca los problemas de valoración y de clasificación de valoración. Si el problema de valoración y el problema de clasificación nacional lo saca como conducta penal, en este no. En el proyecto no. El proyecto no reproduce esa norma que está actualmente en el 321, no lo trae, simplemente lo trae puro y simple, que me maté la cabeza mirando pues cuál es la finalidad de este artículo. Pues que es la sola falsedad. El ejemplo que les pongo, que se equivocó en contra de sus intereses y a favor del Estado, también es una falsedad. No es facturación. No, es sobrefacturación, está pagando más. Sí, está pagando más, pero está pagando más, o sea, la factura no tiene problema, es que se equivocó, fue al consignar, o sea, tal cual, mire la conducta, consignar una información falsa en una declaración de importación en este caso. Está consignando la declaración, claro que la está consignando. La podemos tipificar, claro que la podemos tipificar en esta norma. Por supuesto que sí. Quizá la salida lógica, quizá la salida lógica pueda ser en el sentido de que no hay falsedad ideológica en documento privado. Decir mentiras en un documento privado no se considera falsedad. No, pero sí eso es en los documentos públicos, donde el funcionario que dice mentiras sí cae en falsedad ideológica. Entonces esto nos llevaría, pienso yo, a que es falsedad de borrar una cosa y poner otra. Sí, para que no sea tan... Bueno, pero mira, esto, por eso le propongo ahí esto, es algo así como una falsedad lógica en documento público por un particular. Diferente, mire, diferente al tema, que eso no existe, esta sí no existe, pero la falsedad, y te encontré un poco ahí, Ramiro, la falsedad ideológica en documento privado sí lo han considerado la legislación y la doctrina.
y existe hoy en día, y por esa razón es muy complicado presentar un documento que en su contenido sea, pues su contenido sea falso, pero su estructura sea verdadera. La certificación que le manda el proveedor, diciendo, oye, ayúdeme, porque mire, me da un problema con la DEA, mándeme. Eso es ya la Pero eso no va por el lado del fraude procesal más bien, porque yo no recuerdo un tipo específico en la legislación, no sé si la jurisprudencia haya llegado a que hay falsedad ideológica en documento privado, pero hasta donde entiendo el Código Penal no lo tiene. No lo diferencia. Pero por jurisprudencia si no se puede crear el tipo. Ah, por eso. No, espera un momentico. Aquí, es que esto, yo reproduje aquí los similares que hay de el Código Penal actualmente. Documento público, fíjate, ideológica, documento público. Correcto. Y aquí está, es la falsedad en documento privado. Pero El no que como falsifica documento ideológico. privado que pueda servir de prueba de publicación. Uso de documento falso. Destrucción. Falsedad de documento privado no hay distinción. Miren que el código no lo dice. El 289 dice falsedad del documento privado. Dice que documento privado no habla de que sea material. No, pero se admite la ideológica. Como está diciendo, el que falsifique Sí. un documento privado parte de la base de que el documento No, ya existe, pero y ¿cómo? no altera, lo cual quiere decir que es físicamente. Pero ¿cómo se ha la entendido? cuestión. Pero ¿cómo se ha entendido en la práctica la aplicación de esa norma? Te lo digo por casos concretos. Se ha entendido que ese documento privado, esa falsedad del documento privado, puede ser ideológica. Puede ser ideológica. Pero La eso única sí porque la norma no se hace vuelve diferencia. complicadísimo porque entonces Y cualquier está carta... buscando hoy en día por falsedad ideológica en documento privado, que años atrás parecía inconcebible. Cuando yo estudié esto en la universidad, oiga, el documento, falsedad ideológica, es documento público. No, señor, aquí hay interpretación y hay aplicación de que ese 289 también se extiende a la falsedad ideológica. O sea, el que diga una mentira en un documento privado Agravado está también. falsificando el documento, no puede ser. Sí. Ahí son mentiras, que es otra Yo cosa. le ya paso se un verá articulito si- que tengo sobre el tema de esa falsedad, porque me ha tocado vivir un caso concreto de esto, con una factura de un documento de factura soporte de una importación. Es lo que falsedad del documento. Eso es lo peligroso del tema. Pero aquí, la consecuencia penal. Juan, para con consecuencia penal, claro, por supuesto. No No el artículo 1. de defraudación. No el 1.25 del 502 que habla de documentos de soporte falsos que fueron modificados en 2008, ¿cierto? Que la introdujo esa conducta que la priva en el 1.25, no. Ese es el tema penal, que los dos tienen coincidencia, ¿cierto? ¿Cierto? Que adultere, tal. Es para esos mismos fines, o sea, son conductas que hoy en día son muy difíciles de defender. Y está cerrado el cerco a ese tipo de conductas porque uno decía, bueno, no, es que es un documento privado. No, señor. El S89 se entiende también en el sentido amplio de esa cosa. Pero lo curioso es que esta propuesta de modificación del 319A está hablando de una falsedad ideológica del particular del documento público, ni siquiera del documento privado. Es que la falsedad del particular, que ahí es donde me cuestiona a mí si está bien redactado o no, porque además de que no le pone un contenido, un fin, acuérdense que ustedes, hay en teoría incluso los alemanes en el tema penal de la finalidad que deben llevar siempre dar un fin, y eso es, bueno, eso se ha extendido en todos los penales que tienen un fin, porque es que no hay cuestiones inocuas. Si era falsedad inocua, si yo lo hago y no tiene, y por eso han salido mucho juzgamiento de tipos de delitos de falsedad, porque si no, pues yo hago una falsedad que no tiene ni siquiera capacidad de engaño, como ha dicho la doctrina o la jurisprudencia, pues no es falsedad. Pues yo falsifico un billete de 50.000 pesos y le pongo 50 por 50 en el tamaño y lo hago en cartulina, pues eso no tiene poder de convicción a nadie, ¿cierto? Eso vaya del tipo pegado a la falsedad, y que tenga una capacidad de engaño, una capacidad de convencimiento, que sea de tal manera que requiera un experticio para determinar si es verdadero o es falso, porque de una falsedad burda, ¿cierto? Pues no tiene capacidad de engaño ninguna, eso es un juego. Eso no tiene- No, pero mira que en el delito de ley de las 599, este delito está tal cual y en el Congreso no pasó, porque lo que se está tratando aquí de castigar es el que trata de evadir el impuesto, bien sea utilizando una subfacturación o alterando una factura y cambiándola por un menor valor. Y siempre que le apuntes a disminuir la base de los tributos aduaneros o los mismos tributos como tal, automáticamente resulta en el contrato técnico. Esto nunca ha pasado. Si ustedes ven las naves del Congreso, de los dos proyectos de las dos leyes anteriores, la 283 y la 549,
van a ver que esto estaba igualito. Y el Congreso dijo, esto no, Juan. Porque esta es la polémica, es decir, un inspector de allá te puede meter a la cárcel automáticamente. Es que no tiene ninguna, está abierto abierto cuando es también. contrabandista. Pero es que la intención tiene que ser defraudar. Defraudar. Es que el contrabando no es culposo, el contrabando es doloso. Claro. Entonces yo tengo que entender el interés de defraudar, porque fijo pasa, y estoy de acuerdo con lo que dice Oscar. Eso es lo mismo cuando legislaron los juguetes bélicos, eso decían, tiene que ser una réplica. ¿Qué es réplica? Les tocó ir a la Real Academia de la Lengua para ver que si yo tengo una pistola rosada, no es una réplica de un arma, porque tengo que ser muy idiota para pensar que lo van a matar con una pistola rosada, sino que es para echar espuma. Y aquí pasaría lo mismo. Ese artículo que mencionaba el doctor Ramiro de la defraudación de rentas armadas, que lo estaba buscando y no lo encontré, tiene un pedazo que dice, con la intención de, porque yo puedo liquidar menos impuestos. Tuvimos un cliente alguna vez que cambió contigo, que en vez de declarar dólares, declaró quetzales. La amarraron. Entonces, claro, liquidó menos impuestos o al revés, no me acuerdo cómo fue la vaina, fue hace rato, pero total, sí, estoy contigo. Y no tuvo la intención, fue un error del agente aduanero. Entonces yo tengo que tener la intención de obtener un provecho ilícito, porque claro, se tienen que dar los elementos, causar daño al Estado y que yo tenga un provecho ilícito. Es la estructura mínima de cualquier delito. Aquí estaba la conducta, pero no tiene ninguna finalidad. ¿Con la finalidad de qué? De evadir control, de evadir impuestos. Y simplemente, mire, usted hasta así, yo creo que he puesto todo el artículo, no lo encuentro yo. Pero es el artículo 7º del proyecto, en donde se habla de defraudación. Es que el 321 sí habla de cuál es la finalidad. Y la finalidad cuando es pagar menos impuestos. Está claramente en el 321, que es el artículo 7º del proyecto. Sí, Aquí, cuando se ya habla... tratan de fraude aduanero, Sí, otro exactamente, apellido, fraude otro aduanero, apellido. que es- Sí. Por eso es que la diferencia es tan sutil Sí. entre el 7º y el 5º. Sí. Porque es que definir el contrabando técnico es complejo, en ese sentido. Porque si yo estoy haciendo una falsedad, por ejemplo, en un documento privado y la uso, entonces ahí es donde viene el factor diferenciador. Estoy diciendo mentira, pero la usé. ¿Con qué objeto? Y ahí es donde está la diferencia. Exacto.